Hola, la cultura y la ciencia vuelven a unirnos. En este caso vamos a estar hablando del Ateneo de Barina, doctora Aurora Díaz de Sánchez. Y tenemos que entrevistar nada menos y nada más que a Erwin Romero, quien lo tenemos por acá. Bueno, doctor Erwin. Muchas gracias, estimado doctor, miembro honorífico ateneísta Don Borí Hidalgo. Muchas gracias. De la Ribera de Barinas. Mire, en la casa donde está el Ateneo, eso tiene mucha historia. ¿Qué me puede decir de esa partecita de la casa y aquella historia que tiene esa casa? El viejo caserón, como ya lo llaman cariñosamente todos los hermanos ateneístas, en la calle Bolívar, entre Avenida Libertad y Medina Jiménez, el número que ya no está era 5-28. Ese era un caserón que cuando impulsamos la idea maravillosa de hacer para Barinas el Ateneo, que dicho sea de paso, no fue la primera intención de este servidor, con mis compañeros de ese entonces, como la amada doctora Aurora Díaz de Sánchez, Carlos Yusti Vargas, que era el cronista en ese momento, como inclusive el poeta Manuel Darío Gruber, don Rubén Tapia, José León Tapia, y para ustedes contar, la barinidad presente y las fuerzas vivas en ese clamor popular de proyectar y sembrar para los barineses y su comunidad el Ateneo de la ciudad. Quiero, porque recuerdo que Manuel Díaz Rivas, en una conversa en el Ateneo, después que se fundó por allá en 1989, se acercó, porque era muy ateneísta también, el doctor Blombal López. Y ellos, en la conversa, les escuché decir que el doctor Blombal, recién casado, vivió allí, que había una fuente, que yo vi esa fuente en el patio muy bonita. Y luego después Manuelito refiere que sí, que efectivamente ese caserón fue habitado también por el doctor Manuel Díaz Morontal, el poeta médico, con ellos, con la familia. Que fue gobernador. Claro, que fue gobernador. Después me lo ratifica Rafaelito Díaz Rivas, el sociólogo de la universidad, ya fallecido, en el recuerdo siempre, y su hermana mayor, la tata, Isabel Teresa, la ingeniero, que fueron ateneístas. De manera pues que recuerdo que me dijeron que funcionó cuando yo lo recibo en manos de nuestra querida matrona barinesa, doña Carmen Concha de Carmona, la esposa del doctor Emilio Carmona Gómez. Ella me dio, aquí lo último que yo le alquilé fue un colegio, porque ella era la propietaria, la dueña, y me dijo, yo era joven en esa época, tendría 30 y dele de años, venía de la universidad, donde estaba haciendo mis estudios, muere mamá y mi papá quedó solo. Mi padre Alejandro, que era pureño, de Cunavichero, y mi madre de Ciudad de Nutria. Yo nací en Barinas, en la casa de Barrio Obrero. Entonces, ella me refirió, la doctora, doña Carmen Concha, que se hizo gran ateneísta porque iba a todos los eventos, me dijo, profesor, por el altruismo que usted tiene la idea de aglutinar a los barineses para fundar ese Ateneo, yo se lo voy a dejar sin que me pague nada por 6 meses. Y en esos 6 meses, y había muchos pupitres, porque efectivamente estaba funcionando un colegio privado en la casa, pero llena de escombros, estaba mucho tiempo cerrada, palomas, de todo, pero estaba en la gobernación el ciudadano amigo Rafael Rosales Peña. Aurora era notario, el cual nos facilitó, porque las personas eran bastante mayores, esos barineses representantes de la barina, que ya nombré algunos, de la barinidad, y se pudo hacer una, ¿cómo te digo?,
se logró darle facilidades a las personas mayores para que firmaran en la notaría, ¿no? Un programa muy especial donde buscamos a las personas con automóviles, el cafecito allá en la oficina de Aurora. Bueno, prácticamente en la notaría también funcionó esa idea maravillosa. Luego, de aquello empezamos a tejer los programas, la misión, la visión, y la casa se habilita. Mi hermano Asdrúbal, que como artista plástico se fue a Maracaibo con una comisión de pintores, y doña Adela de Linares, entre ellas, antropólogo, la mamá de Nelson Linares, y resulta que de allá ellos se traen que para la inauguración de ese Ateneo, los tapices del taller Malimay del Ateneo de Maracaibo, que es un Ateneo cultural porque tiene un colegio y se subsidia el Ateneo, Centro Cultural Ateneo de Maracaibo de Bellas Artes, con el Colegio de Bellas Artes. Nos trajeron esos tapices donde todos los grandes artistas plásticos zulianos tenían representación con esos tapices. Llenamos el pasillo con los tapices. Imagínate tú. No cabía la gente en el Ateneo en esa inauguración. Fue maravilloso. Por un mes se hicieron visitas guiadas con las escuelas para que conocieran, y ha venido la vicepresidenta del Ateneo de Maracaibo, Lina Bengoechea, que formaba parte de la Junta Directiva de la Federación de Ateneos de Venezuela, a juramentarnos. Ahí está en la foto, en esos pasillos, como nos juramentamos nosotros antier con la presidenta del Instituto Autónomo y el ciudadano coronista Alberto Pérez Larralte, que desde joven conmigo siempre abrazamos la idea del Ateneo. De hecho, él hizo uno también, creo que en Toruno, donde daba clase. Una pregunta. Pero, ¿cómo logró usted para que Aurora aceptara que llevara el nombre de ella? Porque esa mujer no es fácil. Bueno, Aurora, cuando yo la conocí, llega y en su casa, ella saca una numerología, mi fecha de nacimiento, lo recuerdo perfectamente, la fecha de nacimiento de ella, sumó, restó, multiplicó, y dijo, sí, definitivamente, porque me voy a llevar bien contigo, vamos a tener una magnífica hermandad. Eso lo recuerdo perfectamente. Y de aquí en adelante fue giras, encuentros. Yo no daba ningún, no ejecutaba ningún proyecto si no se lo comunicaba. Pero en ese tiempo, entonces, de manera pues que fue maravilloso. Figúrate que después nosotros hemos traído a Morela Muñoz a el Ateneo. Ella, con una llamada telefónica, llamaba al rector, a la esposa del rector, a la Fuerza Viva, y aquello fue maravilloso, grandioso, y los recursos nunca faltaron por la gobernación del Estado, con Rafael Rosales Peña y con mi padrino, porque vivía en mi sector y fue quien me bautizó, Samuel Darío Maldonado, amigo de la familia, alcalde, el primer alcalde elegido por voto popular. Fue de verdad una dupla grandiosa. A ella se le otorgó un cargo como representante para toda la parte fronteriza colombo-venezolana para fundar Ateneo. Nos fuimos a Arauca, fundamos el de Arauca, ya lo recibió el alcalde. En Guasdualito, el Ateneo de Guasdualito. A San Fernando, con Carmelo Araca, se fundó el Ateneo y lo juramentamos, de San Fernando de Apure. Y en Pamplona, con una exposición de pintura maravillosa que llevó la Federación de Ateneos de Venezuela, y con Judy Villamediana, ella es artista, con Judy Villamediana, yo voy con el profesor Freddy Rojas, que era directivo del Ateneo, y allá me encuentro por casualidad a Hugo Pérez y su esposa Mayuya, que estaban ellos vacacionando, porque Pamplona es una ciudad muy bonita. Entonces te puedes imaginar tú qué nos hicimos, Aurora y yo, en ese Ateneo, dándole vida, cultura, y realmente yo me siento realizado en ese proyecto de soñar el Ateneo para Barinas. Por eso ahora el joven
profesor sociólogo Javier Torres, le hemos dado absolutamente toda la confianza y la nueva junta directiva para que ese Ateneo, que duró creo que más de 10 años, cerrado, claro. 13 años. 13 años, fallecieron por casualidad como 3 de los directivos, y eso fue también otra de las cosas para no caer en... Porque yo digo que toda labor hay que ver la parte positiva. Claro. Ellos lograron la compra del Ateneo y eso para nosotros es bastante importante. El Ateneo se compró para la Fundación Ateneo de Barina, más nada. Por otro lado, quiero informarte que Aurora fundó la Cátedra Itinerante del Folclore, y entonces esa cátedra y el Ateneo eran un accionar maravilloso. ¿Qué no se montó? Imagínate que María Teresa venía 3 veces al año a Barina, porque Aurora al frente, representando los Ateneos fronterizos, y mi persona con los Ateneos de acá, que fundamos varios también, estaban encantados. Nosotros formábamos parte de la Federación de Ateneos de Venezuela. Con 2 años de fundado el Ateneo, ya teníamos nosotros, imagínate, un puesto dentro de la Federación de Ateneos de Venezuela. 160 Ateneos con esas mujeres maravillosas, concursos de formación ateneísta para todas las comunidades y los miembros ateneístas. Vamos a centrarnos para que salga usted más. Quiero informarte también que después doña Carmen de Carbona me dice que en los tiempos de la seguridad nacional, en el Ateneo funcionaba también algún organismo de seguridad de ese régimen. Seguridad Nacional. Creo que sí. Entonces, pero el Ateneo, después, cuando entran las luces, cuando entra el saber a la institución, ¿qué personas no han pasado por allí? Hoy en día, por el solo hecho de esas visitas, es un patrimonio maravilloso. Te quiero solamente poner como ejemplo Pedro Pablo Paredes, Premio Nacional de Poesía, amigo directo del Ateneo nuestro. Imagínate tú, don Alfredo Bulton, que trajo para los pasillos, que no cabía la gente en el Ateneo cuando presentó el rostro de Bolívar, dejándolos a los ateneístas de nuestra ciudad unos fascículos para repartir a las bibliotecas y a la universidad. Extraordinario. Correcto. Bueno, ahí está el verdadero rostro de Bolívar. Vino María Teresa Chacín, vino Rosa Virginia Chacín, Pedro León Zapata. Se trajo por primera vez en un convenio con la Fundación Arturo Michelena las obras originales de Arturo Michelena. El Ateneo utilizaba todos los espacios posibles, teatros, museos de la ciudad. En esa biblioteca, hoy lamentablemente en estado de crisis, puedo decir así, esa biblioteca Luis Fadul Hernández sirvió para poder recibir esa extraordinaria exposición que todos los barineses, que hubo que pagar el seguro, y lo pagó en ese tiempo el doctor Gerhard Cartay y el secretario general de gobierno, el doctor Chejín, el seguro para las obras. Y hubo que buscar unificadores, ambientar la biblioteca, que estaba extraordinariamente en el mejor estado en ese momento. Bueno, por ahí va. ¿Qué no hicimos realmente? Los talleres vacacionales. Íbamos a Pueblo Llano, íbamos a muchos Ateneos presentando los artistas plásticos, como la obra Barinas le pinta a Caracas. Los 5 pintores más destacados de Barinas fueron a Caracas, y los caraqueños tuvieron oportunidad de ver en la sala Emilio Boyo del Ateneo de la Alcaldía de Caracas esa exposición por un mes. Fueron muchas satisfacciones. Claro. Bueno, mira, con ese epónimo que tiene el Ateneo, gracias a Dios tenemos a Aurora viva, y ella seguirá dando, porque su sola presencia irradia todo lo que ella representa. Representa el llano total. Representa tanto el llano total
que se le ocurre a Aurora de invitar a la señora Romelia Arias, presidenta de la Federación de Ateneos de Venezuela. Le dice: vente, porque vamos a inaugurar el Ateneo en Arauca y allá vamos a montar Florentino y el Diablo. Y ella tenía un Mercedes y nos hemos ido. La asistente del CONAC de la doctora, de la señora Romelia Arias, ¿verdad? Una extraordinaria fotógrafa y artista plástico. Y Aurora manejaba con guantes, por cierto, usaba botas extraordinaria, se ponía su sombrero de su amado Pedro Emilio. Romelia a un lado, conociendo el llano y mi persona. Nos fuimos y ella por allá me dice: Erwin, bájate y muestra el mastranto a Romelia. Y te puedes imaginar el recibimiento allá. Y luego nos hemos regresado y hemos montado aquí con la cátedra itinerante del folclore y el Ateneo en el gran salón del Hotel Valle Hondo, Florentino y el Diablo, con todos los miembros de la cátedra, con un lleno total, y para Barinas esos aportes de esos personajes maravillosos que se traían y que daban vida cultural a la ciudad. Bueno, aquí estamos dando una pequeña semblanza de lo que el Ateneo ha representado para el llano total, para Barinas, para todo esto, porque... No conforme con eso, mi estimado amigo, se nos ocurre hablar, porque esa señora, cuando vinieron María Teresa Castillo, Romelia Arias y otras presidentas de la Federación de Ateneos, como doña la presidenta grandiosa en el estado de Trujillo, doña Aurazala Pizaña, hoy fallecida, se vienen y al Ateneo de Barinas, y dijeron: estos señores en esta dupla son unos motores, Aurora y Erwin. Y es cuando deciden que debemos estar presentes en la Federación de Ateneos de Venezuela, porque el primer Ateneo más joven de Venezuela ya tenía una proyección con todas las actividades y programas que veníamos ejecutando. Además, que eso era producción, de ver cómo nos manejábamos para que las autoridades gubernamentales estuvieran casados también con el Ateneo, con el proyecto Ateneo, con la idea. Entonces los recursos, ellos se quedaban. ¿Cómo los conseguíamos con tanta facilidad? Mire, ustedes no se fueron para Estados Unidos. ¿Y sabe qué hicimos? Claro, se hizo la representación en Washington, nada más y nada menos. Washington, D.C. Aurora la mandan para Washington y a mí me mandan para Madrid a hacer un diplomado en gerencia cultural, que fue maravilloso. Pero no solamente con eso, al llegar Aurora y mi persona, hacemos una reunión de junta directiva, porque en la federación teníamos la conexión con todos los ateneos del país, y el presidente del Ateneo Fronterizo de San Antonio del Táchira, un farmacéutico por cierto, llegamos a un camino y dijimos: no, yo quiero la gente de Barinas, yo quiero ese Florentino y el Diablo en San Antonio, y es un acto que vamos a hacer, Alcaldía de Barinas y Alcaldía de San Antonio y los Ateneos en la Plaza Bolívar a las 7 de la noche, Florentino y el Diablo y toda la grandiosidad de los joropos del llano total que manejaba Aurora. Imagínate tú, un bus que nos dio la alcaldía como con más de 60 personas, los concejales en sus carros, el doctor Ocaña, gran ateneísta y con unas ideas maravillosas, en vestido, luciendo su liqui. Luis Garzón Bolívar, por cierto, también nos acompañó. Personalidades de esa talla, y lo que era Dalia Roja, Alma Bendita, la cátedra en pleno. Y casi que llovía cuando llegamos. Y los pintores también, se hizo la exposición con Rafael Avendaño, con todos los grandes pintores de acá,
Y resulta que casi que llueve. No, eso hicimos un conjuro, una cosa allí, porque semejante maratón, la alcaldía de San Antonio cubrió todos los gastos de comida, hotel, por supuesto. Y dejó de llover. De pronto fue una llovinita, no llovió. Todo el cuadrilátero histórico de la Plaza Bolívar de San Antonio, Aurora animando aquel evento. O sea, hicieron un proceso cuántico. Y fue, todavía está en el recuerdo, como se te digo todo. ¿Cómo no íbamos nosotros a tener un espacio en la Federación de Ateneos con tamañas de actividades y además que no teníamos miedo de montar las actividades si íbamos a fracasar? Nunca pensamos en el fracaso, siempre pensamos en que todo iba a ser un éxito. Y Aurora, que ama el llano, que en sí es el llano, pues fue para mí un factor importantísimo en las programaciones grandiosas, en los convenios y en abrazar con los demás Ateneos proyectos. Bueno, no te quiero ni hablar siquiera de una actividad cuando el doctor José León Tapia recibe claro, lo designan como individuo del número de la Academia Nacional de la Historia. Entonces Aurora y yo dijimos, nada. Que por cierto, Aurora fue la primera presidenta del Teatro Orlando Araujo, porque eso sí hizo el gobernador Rosales. Le dijo a Aurora, llámate a todos los poetas de Barinas, de todos los saberes. Yo en eso voy a darle libertad a usted para que se encargue. Yo voy a hacer un almuerzo en la residencia de gobernadores y después de la comida, primero vamos a elegir la junta directiva por voluntad popular y decisión de los cultores, artistas, poetas y trovadores de la ciudad, con usted a la cabeza, y eso se hizo. Yo, por cierto, quedé de vocal, ella de presidente, Arnulfo Quintero vicepresidente, a Vilmar Franco, por nombrarle solo uno, que el poeta Alberto Pérez. Entonces, nosotros iniciamos como junta directiva, con Aurora a la cabeza, las puertas abiertas del Teatro Orlando Araujo por mucho tiempo. Después se nos ocurre la grandiosa idea de homenajear en ese teatro con el Ateneo y la Fundación, adivina, al doctor José León Tapia para que ingresara como presidente honorario con su esposa. Hemos traído a Freddy Salcedo cantando por primera vez canciones líricas, y los grandes músicos que nos envió el CONAC, como Reni Montaño, la doctora Beatriz Sánchez cantando canciones bellísimas. Aquello fue un lleno total y él se sintió tan complacido, que después nos hizo un homenaje. Bueno, allí tenemos ese encuentro con la ciencia, ese encuentro con la cultura. Mire, hay la necesidad de hacer otro encuentro, otro diálogo. Seguro este es el comienzo de las actividades futuras, cuando el Ateneo arranque plenamente al 100% con el favor de Dios su gestión, su actividad, y vuelva a brillar como brilló en aquel tiempo, porque el Ateneo es un espacio muy necesario para Barinas. Bueno, mire, este es el señor presidente, fundador, el alma. Mi estimado y querido doctor, gracias por este aporte de la difusión de lo que es la historia local de nuestra cultura, y también, por supuesto, los orígenes de cómo se inició el proyecto Fundación Ateneo de Barinas, hoy día nuestro epónimo Aurora Díaz de Sánchez. Pero te quiero también una inquietud que tenemos con Aurora y con todos los nuevos directivos, que con toda la pasión que nosotros le inyectamos al Ateneo en su momento, pero que faltaba todo por hacer. Si el mismo José León, ese día en el homenaje que después nos visita cuando firma el libro de visitantes ilustres en el Ateneo, que no sé si se puede recuperar con las otras directivas, yo no sé dónde estará, pero él nos dijo, el Ateneo se ha hecho sin tener nada en las manos
puro proyecto, la pura ilusión y el sueño, y ustedes han hecho como la garúa sabanera, lo han levantado de abajo hacia arriba, sin tener nada en las manos. Figúrate tú. Entonces, ¿cómo no tener ese estímulo, esa resiliencia ahora para nosotros seguir con este proyecto y que se abra otra vez de par en par? Lo único que nos queda por hacer, te decía, es que como era tanta la efervescencia, la ilusión, los proyectos, para nosotros consolidar el Ateneo como se fue logrando, bueno, yo duré 11 años, entregué en el 2000, y después quedaron nosotros, pero yo me fui a San Cristóbal, allá fui hasta el Alguacil. Recuerden que yo tengo estudios de Derecho y entonces me ocupé allá, después saqué mi licenciatura, la maestría, me sirvió ese descanso para estudiar. Pero lo que nos queda a Aurora, a mi persona, a Alberto Pérez, a Javier, y le estamos inyectando que este Ateneo va a ser la renovación y vamos a lograr impulsar con programas que vamos a ir a las instituciones educativas, universitarias, liceos y escuelas, para que vayan al Ateneo, visiten el Ateneo y sembrar ese semillero juvenil para que nunca más se cierren sus puertas. La ciencia y la cultura vuelven a unirnos. Esto fue el Museo Alberto Arbelo Torrealba. No, el Ateneo. El Ateneo de Barinas Aurora Díaz. Bueno, un errorcito. Pero estamos unidos porque todos venimos de allá del museo. Claro. Este es el Ateneo de Barinas Aurora Díaz de Sánchez. Y continuaremos haciendo especiales para Barinas. Y este es un especial muy importante. Muchas gracias, querido amigo. Usted es un ateneísta excelente. ¡Nos vemos!